Rosa. Morales ha denunciado un golpe de Estado, Johan, y hay reacciones internacionales que apoyan esa versión. Se percibe también así entre los seguidores de Morales. ¿Qué dice la calle? Pues en la calle lo que se habla es de una rebelión cívica, Rosa, y pues hemos estado cubriendo esta crisis durante esta última semana, y lo que hemos visto en realidad es en la calle a la sociedad civil organizada, lejos de las estructuras partidistas, lejos de las cúpulas militares. Pues los militares en esta crisis honestamente no tuvieron ningún rol. Solamente hoy la Fuerza Armada se pronunció para sugerirle al presidente que renunciara. Hasta tanto no se habían pronunciado. Es decir, cuando hubo los motines de los policías el viernes en la noche, pues la Fuerza Armada dijo que no iba a salir a las calles, que no estaba previsto que salieran a las calles. Por eso no fue un pronunciamiento ni siquiera contra el presidente Evo Morales. De modo que hablar acá de un golpe militar o cívico-militar, yo creo que no corresponde con la realidad. Y esto te lo digo yo también, no solo como periodista, sino también como politólogo. Yo creo que hoy asistimos a un día no solamente histórico para Bolivia, sino un día también que sienta un precedente para América Latina. Es una sociedad civil que dijo no vamos a aceptar un fraude que hoy se confirmó con el informe que presentó, el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, una sociedad que no quiso que se le impusiera una decisión que no iba de acuerdo con el voto popular. Rosa. A mis compatriotas y a la comunidad internacional. En las últimas horas el señor Evo Morales está difundiendo la idea, sobre todo a nivel internacional, de que fue víctima de un golpe de Estado. Una mentira flagrante, nada más alejado de la verdad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es un pueblo movilizado durante 21 días para repudiar el gigantesco fraude que protagonizó Morales. Un pueblo movilizado en manifestaciones de 50, 80, 100.000 personas, en cabildos, en expresiones de estar presentes en la calle para repudiar ese fraude. Morales parece no recordar que se ha hecho la burla del voto popular 2 veces, el 21 de febrero del año 2016 y el 20 de octubre de este 2019. Pero seamos claros, el fraude no lo hizo el Tribunal Supremo Electoral, lo hizo Evo Morales. Todos sabemos que el Tribunal Supremo Electoral fue el brazo ejecutor de las órdenes del presidente. En consecuencia, no es una responsabilidad lateral, no es el producto de una institución que comete un fraude, es la decisión explícita del presidente cuando se dio cuenta de que se iba a ver forzado a una segunda vuelta de llevar adelante un chapucero fraude ratificado en 2 informes. La misión de observación electoral de la OEA del 22 de octubre, de quienes estuvieron presentes como observadores, y el informe de la madrugada del día de ayer, que ratifica las gravísimas irregularidades y los gravísimos problemas y el pésimo manejo del Tribunal Supremo Electoral que demuestran un fraude monumental. Morales renunció por una razón muy simple, porque el pueblo boliviano le había dado la espalda, porque el pueblo boliviano le había dicho que no podía aceptar a alguien que insistía en que había ganado la elección habiendo hecho fraude, a alguien que siendo un candidato ilegal pretendía renovar su mandato y pretendía volverse a presentar en unas elecciones desconociendo y desoyendo el pedido popular. Quien dice, Morales, que hubo un golpe porque intervinieron las Fuerzas Armadas, miente. Hay que recordar que fue el pueblo movilizado, la Central Obrera Boliviana, los movimientos cívicos, la oposición política, la Asamblea de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, quienes le pidieron su renuncia porque ya no podía gobernar con el control total de los poderes y en una lógica completamente autoritaria. ¿Qué hicieron las Fuerzas Armadas y la policía? Dijeron, no vamos a enfrentarnos a nuestro pueblo. En particular, las Fuerzas Armadas dijeron que no estaban dispuestas a salir para defender a un gobierno cobrando vidas de sus compatriotas. No hubo un solo militar que se acercara a la Plaza Murillo donde está el Palacio de Gobierno. No hubo una sola acción, no hubo un solo despliegue de tropas. Decir que esto es un golpe propiciado por las Fuerzas Armadas es mentir flagrantemente. Esta renuncia tiene que ver con la incapacidad de Evo Morales de aceptar la verdad.
la incapacidad de reconocer que su gobierno autoritario, que controla todos los poderes del Estado y que hizo un fraude y que había negado el voto popular del referéndum del 21 de febrero, eran imperativos para la construcción de una democracia que pueda ser considerada como tal. Quien dice, Morales, que hubo un golpe porque intervinieron las Fuerzas Armadas, miente. Hay que recordar que fue el pueblo movilizado, la Central Obrera Boliviana, los movimientos cívicos, la oposición política, la Asamblea de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, quienes le pidieron su renuncia porque ya no podía gobernar con el control total de los poderes y en una lógica completamente autoritaria. ¿Qué hicieron las Fuerzas Armadas y la policía? Dijeron, no vamos a enfrentarnos a nuestro pueblo. En particular, las Fuerzas Armadas dijeron que no estaban dispuestas a salir para defender a un gobierno cobrando vidas de sus compatriotas. No hubo un solo militar que se acercara a la Plaza Murillo donde está el Palacio de Gobierno. No hubo una sola acción, no hubo un solo despliegue de tropas. Decir que esto es un golpe propiciado por las Fuerzas Armadas es mentir flagrantemente. Esta renuncia tiene que ver con la incapacidad de Evo Morales de aceptar la verdad, la incapacidad de reconocer que su gobierno autoritario, que controla todos los poderes del Estado y que hizo un fraude y que había negado el voto popular del referéndum del 21 de febrero, eran imperativos para la construcción de una democracia que pueda ser considerada como tal. En esta oportunidad quiero dirigirme a toda la comunidad internacional. Primero, agradecerle por su preocupación y solidaridad con el pueblo boliviano. Sin embargo, la preocupación que tienen respecto al mensaje del presidente Morales o expresidente Morales de su renuncia de haberse gestado un golpe de Estado es totalmente falso. Primero, nuestra posición fue bajo la resistencia pacífica en las calles, pidiendo, en función de los tiempos, primero, nuevas elecciones y finalmente hablamos de una renuncia en función de la palabra que empeñó el presidente Morales respecto a que si habían muertos en su gobierno renunciaría. Sin embargo, los muertos que existieron fueron por parte del gobierno, identificados y ya detenidos por la policía y la fiscalía de la estructura del partido de gobierno y jefe de juventudes del MAS en Montero. Y en otros departamentos de la misma manera con francotiradores a aquellos mineros que venían en resistencia pacífica a hacer respetar su voto. Ahora el mensaje del presidente Morales no corresponde a un golpe de Estado, por lo que lo único que estamos haciendo los cívicos conjuntamente con el pueblo boliviano es llevar a una transición democrática, constitucional y por el bien del pueblo boliviano. No tumbamos gobierno, liberamos un pueblo en fe. Solo se llevó una Biblia a Palacio. Una Biblia y una carta de renuncia en función de lo antes mencionado, y a los 15 minutos renunció el presidente. Este gobierno renunció sin una bala por parte del pueblo, renunció solo con la fe puesta en Dios, con el pedido clamoroso del pueblo boliviano de llevar a nuestra nación a mejores días. Viene un fraude denunciado de forma escandalosa por el organismo internacional, la OEA, lo cual confirma un fraude terrible por parte del gobierno central, donde el pueblo radicaliza sus medidas en función de la misma resistencia pacífica, ampliando los tiempos de paro cívico y movilizaciones con banderas bolivianas. Decirle a la comunidad internacional que Bolivia viene siendo humillada hace 14 años y venimos siendo parte de esa humillación callados. No nos callaron más, salimos a las calles, pacífica pero valiente, y no podemos permitir